Diciembre y enero fueron 2 meses de enseñar algo distinto, pero vamos a volver a Romanos, hermanos, capítulo 2. Este es el 5º mensaje de Romanos y vamos apenas en el capítulo 2, ¿verdad? Así que vamos a seguir despacito, pero vamos a aprender aquellas cosas que Dios sabe que necesitamos y por eso nos las ha dejado en su palabra. Y esto es la continuación del tema: tener una religión no es suficiente. Y déjeme decirle que no importa cuál sea la religión, tener una religión o tener una iglesia no es suficiente. Amén. Y voy a decir algo bien despacito para que no se oiga afuera. Ser parte de la iglesia Pan de Vida para nada es suficiente. Amén. No importa qué religión. No importa si la religión es cristiana, evangélica, bíblica, pero si es religión, no es suficiente. Puedes venir domingo tras domingo sin fallar, y yo no digo que es bueno fallar porque no lo es, dice su palabra que no lo es. Dejar de congregarnos no puede. Pero aunque vengamos cada domingo y el miércoles de oración y a cuanta actividad tú quieras y abras el canal de televisión todos los días y escuches tantas cosas diferentes, no es suficiente. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Y aquí habla del justo juicio de Dios. Y qué curioso, ¿verdad? No es que querramos empezar negativos, pero tenemos que advertir que así como hay una gracia de Dios, así como hay un regalo de Dios, así como hay una salvación de parte de Dios, también hay un juicio. Y Dios no pone eso con letras pequeñitas como algunos artículos cuando se venden. La parte negativa se pone con letras pequeñitas para que nadie las lea. Las advertencias están con letras tan diminutas para que la gente no se dé cuenta. Pero Dios quiere que nos demos cuenta. Nos advierte. Y nos advierte antes de que pase, no después. Una de las frases que más odiamos cuando algo nos sucede y viene alguien con muy buenas intenciones, a veces un amigo, un familiar, y nos dice: yo ya sabía que eso iba a pasar. Qué chocante es eso, ¿verdad? Yo ya sabía que iba a pasar, yo ya sabía que te ibas a quedar tirado, yo ya sabía que se te iba a ir la hija, yo ya sabía. Si ya sabías, ¿por qué no me mandaste una señal? Un email. Lo bueno es que no lo publicaste en Facebook. Pero necesitamos ser advertidos. Y Dios nos advierte de cosas que inminentemente van a suceder. A veces nosotros nos advertimos de cosas que a veces no suceden, ¿verdad? Porque no tenemos el control de las cosas, no tenemos el control del futuro, no tenemos el control de las vidas, y a veces presuponemos y andamos advirtiendo. A veces sucede, a veces no, pero cuando Dios advierte es porque va a suceder. Es porque va a suceder. Dios no usa las frases me parece, me imagino, supongo, etc. Verso 5, 4. O menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Hay palabras, ¿verdad? Difíciles. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí ya empezó a aparecer las palabras que conocemos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¡Qué buenas noticias! Y qué malas a la vez. Las mejores noticias de parte de Dios, pero las peores advertencias de parte de Dios también. Leyendo nos damos cuenta rápidamente que hay tres atributos de Dios manifiestos: benignidad, paciencia y longanimidad. Y no quiero entrar mucho en los detalles del significado de estas palabras, pero benignidad es sinónimo de bondad, compasión o clemencia. Eso es ser benigno. Ser compasivo, ser clemente, ser bondadoso. Benignidad es esto. Paciencia quiere decirnos, hermanos y amigos, que Dios persiste pacientemente, o podríamos decir, Dios persiste obstinadamente en invitar, por un lado, al que se siente muy moralista y por otro lado, al que se siente muy pecador, que son los extremos, para que se arrepientan. Y aquí habla del moralista, del que juzga a los demás. Rápidamente nos habla el versículo 3 de ellos. Pero tanto el moralista que necesita arrepentimiento como el pecador que necesita arrepentimiento, ambos son pecadores, pero uno lo reconoce y el otro no. Así que Dios es paciente. Cuando leemos la historia de Noé nos damos cuenta que Dios es paciente, porque para ejecutar el juicio tardó nada más y nada menos que 120 años. Será paciente. Nosotros, como el eslogan que hace muchos años salió en México, usted todavía no lo hacía, pero a mí me contaron: cuenta hasta 10. Ese era el máximo de la paciencia, 10 segundos. Algunos que no eran muy pacientes eran buenos para matemáticas y decían 2 por 5 y ya estaba el 10, ¿verdad? Cuenta hasta 10. No te enojes, no te sulfures, cuenta hasta 10. Dios contó 120 años. Advirtió al hombre, y en su paciencia y en su benignidad, en su bondad, en su clemencia, le estuvo advirtiendo para que el hombre se retractara, se arrepintiera, porque arrepentimiento, eso significa cuando el hombre va en una dirección equivocada, lejos de la ley de Dios, y da marcha atrás, gira, no 360 grados como algunos cuentan, ¿verdad?, sino solo 180, porque si decimos, no, yo giré totalmente es que sigue donde mismo, ¿verdad? Cuando marchábamos en las primarias decían media vuelta. Significa que si iba al norte, ahora voy al sur. Pero se decía vuelta completa, es que seguía por donde mismo. Dios es paciente. Y aunque fue un tiempo tan largo, que son 120 años, ni siquiera un tiempo tan largo fue suficiente para que el hombre aceptara la invitación de Dios. Y tantos años después podemos decir, Dios todavía es paciente con nosotros. Dios es paciente. La otra palabra o el otro atributo de Dios es la longanimidad. Quiere decir que cuando el ser humano peca, ¿habrá alguien aquí? Quiere decir que cuando el ser humano peca, Dios no le aplica de inmediato el juicio que se merece. Es decir, no va a corte rápidamente, o no va a sentencia rápidamente. Cometió el pecado, es infractor, pero todavía no hay sentencia. ¿Por qué? Porque Dios está esperando e insiste en invitar a la persona al arrepentimiento. Dios nos invita al arrepentimiento. Ese fue el caso de Adán y Eva. ¿Recuerdas? Dios pudo destruirlos
de una vez y para siempre. Desobedecieron, pecaron, murieron espiritualmente y Dios los pudo destruir ahí de inmediato. Pero no. Dios, a cambio de eso, por su longanimidad, les dio otra oportunidad y los proveyó un Salvador. Eso fue lo que Dios hizo. Para aquellos que necesitamos arrepentirnos. Porque yo no sé usted, pero yo todavía tengo que arrepentirme de muchas cosas. Yo todavía tengo que dejar de hacer cosas, de pensar como pienso, de actuar como actúo. Todavía tengo que dejar de sentir ciertas cosas que siento que no son de Él. Y tengo que hacerlo totalmente diferente, como Él dice. Ese es arrepentimiento. Es el arrepentimiento que Dios dice: el que robaba ya no robe. Entonces me voy a quedar en casa haciendo nada. No dice: el que robaba ya no robe, ya no hurte. No dice: robe menos. Y así vaya robando menos hasta que ya no robe. Que se le vaya quitando poco a poco, ¿verdad? Que se cure. Dice: ya no robe, sino trabaje con sus manos. Entonces eso es arrepentimiento. El que robaba deja de robar y empieza a trabajar. Eso es arrepentimiento. Otros se arrepienten al revés, ¿verdad? El que trabajaba deja de trabajar y se pone a robar. Se arrepintió de trabajar. También es arrepentir y se vale igual. Eso significa arrepentirse. Digo se vale igual en el sentido de que se aplica igual a la regla. ¿Me explico? Si es así, mis hermanos y amigos, si es así conmigo, ¿hasta cuándo Dios me va a esperar? ¿Hasta cuándo Dios te va a esperar? ¿Hasta cuándo Dios va a estar presentando al hombre su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿Hasta cuándo Dios lo va a hacer? Hay esperanza en Cristo. Amén. Cada día, hermanos, se levantan más enemigos de Dios enseñando, entre otras cosas, que Dios no es justo. Casi en cada película que tú ves, hablan de un Dios que no es justo. Fíjate, Dios no es justo. Hasta los que no creen en Dios dicen que Dios no es justo. El Dios en que no creen no es justo. Pero lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice Romanos, y vamos a entenderlo porque, primeramente en el versículo 5 nos dice que Dios juzga de una manera veraz. Dios juzga apegado ¿a qué? A la verdad. Dios no inventa cosas. Dios no nos atribuye cosas que nosotros no hayamos hecho o dicho. Dios juzga de acuerdo a la veracidad de las cosas, a la veracidad de Él. Dice Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios juzga veralmente. Y lo voy a explicar porque es como decir que alguien me ensucia. Cuando alguien se pone a jugar y se revuelca en la tierra o se mete al lodo, se está ensuciando solo. Él solo está haciendo esto. No es como que Dios me ve y empieza a tirarme el lodo encima y empieza a atribuirme cosas. Nos planta pecados, como aquel que dice, ¿verdad? Yo no cometí ningún delito. La policía plantó algo ahí. Algunos hasta plantas de 3 metros plantaron ahí, ¿verdad? Así de repente ya ven que aquí las palmas de tantos pies las plantan de un momento a otro. No, yo no era mío. Se cuenta de un rey que tenía las cárceles muy llenas. Entonces pensó, tenemos que ahorrar, entonces vamos a tratar de liberar presos, los presos que realmente no son peligrosos, los presos que
no han cometido gran delito, tienen mucho tiempo ahí encerrados, ya pagaron, vamos a liberarlos. Entonces este rey empezó a visitar las cárceles y ¿qué cree? Todo el mundo era inocente. Todo el mundo. Llegó a una cárcel y empezó a hablar con cada uno de ellos y todos expresaban la injusticia que se había cometido con ellos. Hasta que en un momento, llegó a un hombre y le dijo: no, rey, yo soy culpable. Yo me robé los caballos. Tengo aquí 3 años y voy a pasar muchos años más, pero yo acepto que fue un error mío. Soy culpable. Y después de pasar esa jornada, el rey, hablando con los presos, le pidió al carcelero: suelte a ese hombre, déjalo libre. Solo a ese, sí, pero ese es el único culpable. Por eso yo no quiero que contamine a los demás, porque todo el mundo aquí es un grupo de inocentes. Sácame el culpable, los voy a echar a perder. Todo el mundo es inocente, porque todo el mundo está tratando siempre de culpar a alguien, ¿no es cierto? Siempre queremos nuestra culpa ponerle nota. El marido le echa la culpa a la esposa al marido, los padres a los hijos a los padres. Siempre alguien tiene la culpa. Un día me chocaron en el colegio de mi hija, ¿verdad? Y una mujer, yo estaba esperando que un carro se moviera y una mujer salió en reversa y ¡pum! Me golpeó. Tenía 2 segundos que Lidia se había subido al auto. Si no, la agarra entre el auto y auto. En cuanto cerró la puerta, venía el carro para terminar de cerrar. Y la cerró. Así que yo no me moví. La mujer se fue para adelante y me dijo: ¿para qué se puso ahí? ¿Por qué no se quitó? Si se hubiera quitado no le pego. Me estaba culpando de que me pegó porque yo estaba ahí parado. El problema es que estaba convenciendo al esposo de eso también. Por fin pagó. Pegó y pagó. Lo que Romanos nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que Dios juzga verazmente. Dios no nos planta nada, no nos inventa nada, no pone nada sobre nosotros. Dice Romanos 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿qué? Ira. Salimos a la calle y traemos ira. Salimos y vamos a comprar ira, a conseguir ira de parte de Dios. Provocamos a Dios. Cada cosa que hacemos que le deshonra, que le ofende, estamos acumulando ira. Dios no nos va y nos lleva ira a nuestra casa. Dios no pone ira sobre nuestra vida. Dios ve tristemente que no respondemos a su llamado y nosotros mismos vamos almacenando ira. A veces los hijos crecen y tienen sus casas y cuando las cosas ya no las quieren, las llevan a las casas de los padres a almacenar. ¿Lo han visto? Creo que sí. ¿Lo han visto alguna vez? Ahí luego vengo por él. Ahí te lo dejo. Una cosa es que otros vengan y nos quieran poner cosas, y otra cosa es que nosotros estemos como los ratones almacenando cosas. Y eso pasa con el ser humano que rechaza la benignidad y bondad, etcétera, de Dios. Es que está autoalmacenando, está proveyéndose para sí mismo ira. Dios no quiere darle eso. El hombre está tomando ira sobre su vida. En otras palabras, no es como algunos padres que amenazamos a los hijos y decimos: te las estoy guardando, te estoy mirando y te estoy dejando, pero estoy almacenando un problema sobre ti, estoy guardando ira para ti. Dios no hace eso. Dios no le aplica a esa persona de inmediato el juicio que se merece. No. Dios no está acumulando rencores como los seres humanos a veces acumulan rencores. Es tan curioso ver como una persona de repente
empieza a hablar de sucesos de hace 20, 30, 40 años y empieza a hablar y empieza a mostrar en sus palabras el rencor. El rencor almacenado, el rencor guardado por tanto y tanto y tanto tiempo. Y brota ese rencor tarde o temprano. Dios no está almacenando ira para nosotros. El hombre almacena ira para sí mismo y no se da cuenta que va a llegar el día de la ira y del justo juicio de Dios. No lo hace. Así que el juicio de Dios se está ejecutando con veracidad. Por eso dice que es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. En otras palabras, el juicio justo de Dios no es arbitrario. No es arbitrario. No puedo decir es que Dios se pasó. Dios me está inculpando. Es que Dios está diciendo que yo. Es que Dios está haciendo acepción de personas. Es que Dios vino con sus cosas y no me advirtió. Y dice el versículo 5 que hay una razón por la cual merecemos la ira de Dios. Pero ¿por qué? Tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu corazón no cambiado, porque sigues en la misma dirección, porque sigues igual, porque no te has arrepentido. Tú, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo. Dios no tiene una cajita de sorpresas para ti, ni para mí, ni para nadie. Entonces, el juicio de Dios es siempre apegado a la más estricta verdad. Amén. Siempre. A la más estricta verdad. Y quiero que busques conmigo 1 Samuel 16, por favor, sin olvidar Romanos. ¿Lo tienes? 1 Samuel 16. Verso 7. Palabras del Señor a Samuel, y le dice así en el versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros a veces medio podemos ver y nos fijamos tanto en la apariencia, pero Dios no se fija solo en la apariencia y no toma en cuenta la apariencia para ejecutar su juicio. Él dice que Él ve el corazón. Y aquí está diciendo Romanos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Él ve un corazón cuando no está arrepentido. Y Él ve el corazón arrepentido. Por eso dice la Escritura: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero a un corazón arrepentido, lo que hace esa persona es acumular ira para el día de la ira. En otras palabras, cuando el día de la ira venga, va a traer boleto VIP. Va a traer boleto, porque se ha encargado a través de su vida, a través de los años, acumular para sí ira, para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Y de eso Dios nos advierte, y por eso Dios es paciente, benigno con nosotros.
Y de esto, hermanos, nadie por sus propias fuerzas o por sus propios medios se salva. Dios juzga en perfecta justicia. La palabra verdad en este pasaje quiere decir, para aquellos que saben griego, sin disfraces. Sin disfraces, sin máscaras. Dios mira las cosas tal y como son, no como parecen. Dios ve las cosas como son. Él nos ve como somos. Y no solo por apariencias externas. Dios es juicioso totalmente. Y digo que nadie se escapa, porque el grave problema, por un lado, del moralista, es que piensa que por su moralidad, como decimos, no sé cómo se dice en inglés, pero por su moralidad piensa el moralista que se va a salir con la suya. ¿Cómo se traduce se va a salir con la suya? Get away. Sí, él ya la hizo porque le alcanza su moral para evitar el justo juicio de Dios, pero resulta que Dios dice que no le va a alcanzar, porque se olvida de que Dios ve mucho más de lo que el ojo humano ve. Dios ve mucho más que lo que nuestros ojos pueden ver. Por otra parte, el moralista a veces piensa que Dios es tan bueno, es tan bueno, es tan bueno, que no nos va a castigar. Uno piensa a veces así. Es aquel que dice, pues que Dios es puro amor. No, Dios es amor puro. Pero no es solo amor. Dios dice, Dios es amor. También dice Dios es benigno. También dice Dios es santo. También dice Dios es justo. También dice todos los atributos de Dios y son totales, son perfectos, son 100%. Así como es un Dios de amor, es un Dios de todas las demás cosas que son sus atributos. Y no cancela unas por otras. Todas operan en su momento, porque Dios es perfecto. Así que el moralista no puede pensar, y la persona no puede pensar que no importa, haga lo que haga, viva como viva, me dirija como me dirija, no le importa que no me arrepienta, finalmente Dios va a abrir las puertas del cielo porque Dios es bueno. Cuidado, se puede llevar una sorpresa. Mejor dicho, se va a llevar una sorpresa. Finalmente, el moralista de alguna forma piensa que Dios tiene favoritos. Y entre los favoritos de Dios estamos nosotros los moralistas. Somos la gente más favorita de Dios, porque somos tan buenos. Dios tiene favoritismo. Error. Dios ni nos ve ni nos trata con favoritismo. En ese sentido, no considera las buenas obras o mi comportamiento religioso para favorecerme a diferencia de los demás. Se le sigue olvidando que Dios juzga según la verdad. Dios juzga según la verdad y no por las apariencias. Ya Pablo nos dice aquí en el verso 4 que la benignidad, piedad, paciencia, y longanimidad de Dios, lo que deben de hacer es al hombre guiarlo, dirigirlo, encaminarlo ¿hacia dónde? Hacia el arrepentimiento. Lo que Dios hace, cómo opera hacia nosotros los seres humanos, debería de guiarnos al arrepentimiento. Es como esa ola que mueve y nos va llevando a un rumbo. Cuando Dios opera de esa manera a nuestro favor, cuando Dios toca el corazón, nuestra mente y corazón se abre para con Él, el resultado debería de ser que la persona se arrepintiera. Y ocurre. Si ese corazón no se endurece, ocurre. La única manera en que no va a ocurrir es cuando el hombre endurece su corazón
Y al endurecer su corazón le hace rechazar la invitación paciente de Dios. ¿Qué faltó? ¿Qué falló? Solamente una cosa. Solamente un estorbo. Un corazón duro. Por eso el escritor de Hebreos advierte: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como vuestros padres en el desierto. Y ahí perecieron en el desierto. Porque cuando Dios le habló, lleno de benignidad y longanimidad y paciencia, ellos no se arrepintieron. Endurecieron el corazón, cerraron su entendimiento y no cambiaron. Si oyes su voz, no endurezcas el corazón. A partir del verso 6 nos dice que Dios juzga imparcialmente. Dios juzga imparcialmente. La ira de Dios y el juicio de Dios son imparciales. Romanos 2:6 dice que pagará a cada uno según sus obras. A cada quien le va a dar su pago. A cada quien. Verso 6 dice así: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A todos nos va a llegar el cheque, hermanos. Bendito sea Dios, ¿verdad? A todos. A todos nos va a llegar lo que nos vamos a merecer. A todos. En otras palabras, la ira y el juicio de Dios se van a aplicar sin excepción sobre todos los seres humanos, sobre ti, sobre mí, sobre absolutamente todos, sobre los primeros hombres y mujeres que poblaron esta tierra, hasta los últimos que existan sobre ella. Todos, o sobre todo se va a aplicar sin excepción de color, ni de piel, ni de raza, ni de nacionalidad, ni de género, ni ninguna otra cosa. Romanos 2:7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quién busca esto? ¿Habrá alguien aquí que busque gloria? No a gloria. Gloria. ¿Hay alguien aquí que busque honra y que busque inmortalidad? Dice que la manera correcta de buscar estas cosas es haciendo ¿qué? ¿Haciendo qué? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Este es el camino correcto de buscar estas cosas. Y mira lo que no está diciendo y lo que no estoy diciendo yo es que esta es una manera de conseguirlas, sino que esta es una manera de ¿qué? Buscarlas. No es lo mismo que yo consiga, obtenga a través de una manera, y otra cosa es que yo la consiga de esa manera. Romanos a lo largo y ancho nos dice que la salvación es un regalo de Dios, no es por obras. No es que yo voy a conseguir gloria, honra e inmortalidad, sino que busco estas cosas a través de hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo que a Dios le agrada. Si yo hago lo que a Dios le agrada, lo que voy a terminar consiguiendo al final de mis días son ¿qué? Gloria, honra e inmortalidad. ¿Por qué? Porque por el camino de la gloria, honra e inmortalidad me propuse andar. Y en ese camino me puso Dios. Aleluya. Y si ya estoy en ese camino, hay que andar por él. ¿Cierto? Amén. En el camino no se
se quede uno estacionado. ¿El camino es para qué? Para andarlo. Es para andarlo. ¿Qué es lo que hacen estas personas según Romanos 2:7? Estas personas se esfuerzan por hacer el bien. Se esfuerzan por hacer el bien. Las mismas palabras que suenan en la mente o sonaron en la mente de Josué, suenan en mi mente y suenan en la tuya. Dice, las palabras de Josué o de Dios a Josué es que se esfuerce. Y las palabras que nos dice Dios hoy a nosotros es que nos esforcemos en la gracia, que nos esforcemos en el regalo de Dios, en la gracia de Dios. En la gracia de Dios es necesario esforzarnos. ¿Cierto? Esforzarnos en la gracia no es un esfuerzo inútil. No es un esfuerzo inútil, mis hermanos y amigos. Cuando Dios entramos a comunión con Él a través del regalo de vida eterna en Cristo Jesús, a través de la gracia de Dios, entramos en un camino donde vamos a encontrar gloria, honra e inmortalidad. Ahora, debemos de estar conscientes de que existe una norma de bondad. Yo no invento las normas de bondad. Yo no invento cómo agradar a Dios y cómo hacer el bien. Tampoco invento qué es lo malo, como tampoco invento lo que es bueno. Hay una norma de bondad y la norma es Dios mismo. La norma la pone Dios. Esto es bondad y esto no lo es. La norma la pone Dios. Aunque tú y yo la podamos percibir de manera imperfecta, porque somos imperfectos, a través de la fe en Cristo, a través de nuestro andar en fe, en confianza en Cristo, es donde se fundamenta, hermanos y amigos, el poder cada uno de nosotros perseverar en hacer el bien. No se basa en mi fuerza, no se basa en mi pensamiento de lo que es bondad o lo justo, lo correcto. Se basa en lo que Dios establece y se basa en la relación de gracia, a través de la gracia de Cristo. Se basa en esto, en que yo puedo perseverar en hacer el bien, porque no va a ser a través de mis fuerzas, sino a través del poder que Dios da. Vamos adelantito y con esto vamos a concluir a Efesios 2:8. Hay algo que nosotros vamos a recibir. Y dice el versículo 8. Por un lado, se puede recibir ira y enojo. ¿Quién aparta un poco? A ver. ¿Quién dice yo? Ira y enojo quiere. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y cuando se habla de obedecer, significa que estamos practicándolo. Y el versículo 9 declara: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Y por qué va a suceder esto? Porque es lo que ha acumulado a través de su vida. Esa es la advertencia de Dios. Ahora vemos lo que Dios quiere darnos. Verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Eso quiere darnos Él. Eso quiere darte Él. Eso quiere darme a mí. Gloria, honra y paz. Honra, gloria y paz. Aclarando finalmente,
Algunos toman versículos como estos para explicar o para fundamentar ideas como aquella que dice que la salvación a través de las buenas obras se gana. A través de las buenas obras nos podemos ganar la salvación. Uno de los que enseñan estas cosas es la religión. El que hace lo bueno obtiene la vida eterna, el que hace lo malo va a perecer. Así explican muchos el asunto de la salvación, pero lo que Dios nos dice, lo que Romanos 2, 6 al 11 nos está realmente diciendo, hermanos y amigos, es que nadie es salvo por obras. Nadie es salvo por obras. Nadie. Con todas las obras buenas que podamos hacer, no nos alcanza para salvación. Nos alcanza para una vida mejor, cierto, pero no nos alcanza para ser salvos. Sí, si así fuera, en vano vino Cristo. En vano murió Cristo. Si estábamos bien nosotros, ¿para qué vino? Si con nuestras obras buenas nos alcanza, pues ¿para qué vino Él? Toda persona es salva, mis hermanos y amigos, únicamente debido a la gracia, al regalo salvador de Cristo. Todas personas se salvan de la ira de Dios. Todas las personas se salvan del justo juicio de Dios solamente cuando la justicia de Cristo, la justicia que Él mostró para con nosotros, se pone sobre nosotros. Eso es lo que le llamamos la justicia imputada, cuando la justicia de Cristo viene sobre nosotros de tal manera que somos tratados y vistos como justos por el justo Jesús. Y yo les digo, como cuando viene una persona absolutamente desconocida, y por más rara y que parezca o más negativa que se vea, pero si viene una persona con tus hijos a tu casa, ¿lo recibes? ¿Por qué lo recibes? ¿Por su apariencia? ¿Buena o mala? No, porque viene con tu hijo. Viene con tu hijo. Y nosotros alcanzamos la justicia de Dios a través de Jesús solamente. A través de Jesús, Dios nos ve justos. Como dice Efesios 2, 8 al 10, nadie podría ir al cielo a través de la base de las buenas obras. Entonces, ¿qué papel o qué lugar juegan las buenas obras? Las buenas obras es el resultado de su salvación. Es el resultado, es la consecuencia de haber respondido con arrepentimiento a la benignidad, longanimidad y paciencia de Dios. Haber abierto la mente y el corazón para que Dios lo transforme, para que Él ponga su vida sobre nosotros. Entonces, la gente no, el creyente en Dios, el que confía en Dios, no hace buenas obras para ser salvo. Hace buenas obras porque lo es. Yo no amo a mi esposa para conseguir una esposa. La amo porque es mi esposa. Ay, si la amo un poco más, voy a conseguir esposa. No, ya lo es, ya es esposa mía. Y si alguien tiene el derecho, y por decirlo así, la obligación de amarle, la única persona que tiene la obligación y el derecho de amarle por ser mi esposa, soy yo. Pero finalmente, mis hermanos y amigos, si en la vida presente y futura queremos conseguir, como dice su palabra, gloria, honra e inmortalidad, tomemos el camino del bien.
Porque por el otro no vamos a encontrar estas cosas. Por el otro vamos a encontrar, como dice el verso 8, ira y enojo, tribulación y angustia. ¿Qué quieres? Aquí no hay piedra, papel o tijera. Aquí solamente hay papel o tijera. Juicio, ira, enojo, angustia, tribulación. De eso nos advierte Dios. Pero gloria, honra, inmortalidad y vida eterna, ese es el regalo de Dios. Aleluya. Ese es el don de Dios.